¿Qué tranza mis estimados amigos internautas de la red? Aquí Pocavo en un nuevo video para el canal. En este caso vengo con la segunda parte de la recopilación de creepypastas grotescas y repulsivas. Y déjenme admitir que estas creepypastas no solo te harán sentir repulsión, ya ustedes lo averiguarán. Así que, sin más interrupción, comencemos. Hace una semana mi madre dijo que le había picado algo. Se quejaba de la dificultad para respirar y mencionó que no podía sentir el lado izquierdo de la cintura para abajo. Para comprobarlo mostró la parte izquierda de su espalda. Tenía una gran área inflamada que parecía la picadura de un mosquito, pero era mucho más grande. Creímos que una araña pudo haberla mordido mientras dormía, pero como ya había pasado una semana y no éramos precisamente ricos, decidimos ignorar sus peticiones de ir al hospital. No podíamos darnos el lujo de gastar en algo que probablemente desaparecería en algunos días. Estábamos seguros que se iría. Después de todo no era más que una picadura de insecto. Ese fue nuestro error. Hoy al despertar, mamá estaba ahí llorando. Mencionó que la sensación de entumecimiento había sido sustituida por un ardor agonizante. Y seguía con la dificultad para respirar. Inspeccionamos su espalda y nos aterramos al descubrir que la gran picadura de insecto estaba abierta. La parte inflamada se había transformado en varias protuberancias de las que supuraba pus. Mencionó que le quemaban, y finalmente le creímos. Había llegado la hora de llevarla al hospital. Mi padre dijo que la llevaría a la clínica más cercana. Yo me dirigí a las clases de verano. La aterradora condición de mi madre me perturbaba en algún lugar de mi mente, pero no le di mucha importancia confiando en que se pondría bien. Mis clases estaban por finalizar, los exámenes finales se acercaban, mis amigos planeaban un viaje a la playa y un extraño dolor en los pulmones me hacía sentir incómodo. Esperaba que no fuera un resfriado. Conducía a casa cuando recibí la llamada. Era papá. Estaba histérico pues el médico que examinó a mamá ordenó que fuera llevada inmediatamente a emergencias. Mis padres se dirigieron a emergencias y esperaron durante un largo tiempo en la sala. Finalmente mamá pudo ver al médico. Fue entonces que las cosas empezaron a derrumbarse. Examinó a mamá y salió rápidamente del consultorio. Mis padres fueron trasladados nuevamente a la sala de espera donde un grupo de enfermeras los abordó. Algunas obtuvieron sangre de mamá y la llevaron de regreso al consultorio, otras de papá ignoraron toda clase de preguntas, limitándose a decirle que aguardara en la sala de espera. Cuando estaba en ese lugar tuvo tiempo de ver a una docena de policías ingresando al hospital. Atravesaron la sala de espera y se dirigieron a la habitación donde tenían a mamá. Me relató esta última parte con un llanto sofocado. Escuchó disparos. Fue entonces que lo escuché gritar. Aquel grito hizo que me estremeciera en el asiento del auto, mis manos tensas y pálidas se aferraron al volante y mis ojos se llenaron de lágrimas. Probablemente el teléfono cayó al piso. Entonces escuché una voz discutiendo, gritando con autoridad. Había alguien llorando, era papá. Era la primera vez que lo escuchaba así, llorando por algo. Seré honesto. Estaba enojado. No estaba acostumbrado a un padre tan débil. Solía verlo como un hombre de acero, como una figura que me inspiraba. Creo que me estaba confundiendo. Cuando escuché los disparos creí que no habían sido reales. Apagué el celular y seguí conduciendo a casa. Estaba aturdido, confuso y deprimido. No pude llegar a casa pues la policía había bloqueado todas las entradas a la calle. Personas en uniformes contra residuos peligrosos entraban y salían de casa. En mi estado de confusión, creía que la escena se parecía bastante a películas que había visto como REC. Para ser sincero, aquella situación me parecía muy interesante. Hasta que los vi retirar un cuerpo envuelto en una lona y supe que era, por el zapato que estaba expuesto, el cadáver de mi hermano menor. Entonces seguí conduciendo. Conduje hasta que salí de la ciudad, me alejé lo más que pude de casa. En cierto momento deduje que era una estupidez seguir conduciendo. Sea lo que fuere que haya estado sucediendo, logré escapar por pura suerte. Tendieron una red a nuestro alrededor, y escapé gracias a mis clases. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ya había visto muchas películas de terror como para adivinar. Estoy infectado, pero ¿con qué diablos estoy infectado? Los pulmones me arden y hay un extraño bulto en mi espalda.
Aún no lo he visto, pero apuesto que tiene una marca roja que asemeja a una gran picadura de mosquito. ¿Qué es esto? ¿Voy a morir? Bueno, es algo lo bastante serio como para que ejecutaran a mis padres, e incluso a mi hermano pequeño. Debía ser algo muy serio. Me pregunto cómo pudo haberse transmitido, por contacto, mordido o por aire. Lo descubriría dentro de poco. Caminé hasta que conseguí un aventón, y después caminé un poco más. Me detuve en un motel e intenté dormir, pero no lo conseguí. Seguía viendo el zapato de mi hermano saliendo de entre aquella lona. El zapato. Entonces abrí mi computadora y decidí escribir esto. Me lo quitaron todo. Estoy muerto. No tenían por qué haber hecho eso. Podrían habernos avisado que éramos un peligro para los demás. No tenían que disparar a mi madre. A mi padre. Me voy a llevar a todos los que pueda antes de partir. Mañana, pasaré el día entero saludando a todos. Iré al mercado y tocaré todos los alimentos, quizás hasta tosar sobre ellos. Iré a babear los bebederos públicos. Haré lo que pueda para traerlos conmigo. Por eso mañana. Por favor, no me niegues el saludo. Si sientes molestias, no te preocupes. No es más que una simple picadura de insecto. No todos los hombres son violadores, gruñía papá mientras bajaba por los perfiles de Facebook de sus amigos y leía los artículos que habían publicado acerca de ataques sexuales. No todos los hombres son abusivos, murmuraba papá mientras realizaba una investigación para invalidar las estadísticas de violencia doméstica que le molestaban tanto. No todos los hombres son como yo, pronunciaba para mí mismo mientras papá tiraba a mamá al otro lado de la habitación por haber tenido la osadía de contradecir algo que él había dicho. Después de haberla herido una noche, llegó a mi habitación algunas horas después. Eres un niño dulce, me había dicho. Sé que nunca herirías a una mujer, sin importar cuánto se lo merezca. No todos los hombres son como yo. Tú no tienes un mal temperamento. Pero sí tenía un mal temperamento. Y estaba furioso. Años más tarde, me fui a la universidad como un joven enojado y confundido. Partí siendo un buen estudiante. Pero las cosas empezaron a declinar a medida que las noticias de mi hogar se filtraban por mi correo electrónico. Mamá tuvo que recibir suturas, me escribió mi hermana un día. Voy saliendo hacia el dentista para rellenarme un diente, me había escrito mamá una vez, dejando por fuera todo el contexto acerca del porqué. Ya lo sabía. Comencé a beber. Mis calificaciones menguaron. La depresión se perpetuó, y mientras mi ira permanecía internalizada, sabía que las cosas estaban empeorando. Resentía a las mujeres que rechazaban mis avances. Decía cosas de ellas detrás de sus espaldas, cosas terribles e imperdonables. Mi tristeza y aislamiento se agravaron. Busqué pornografía misógina y violenta. Me odiaba por disfrutarlo tanto como lo hacía. No podía evitarlo, pero me preguntaba si era eso lo que excitaba tanto a mi padre. Al final del semestre, ansiaba la Navidad. Tenía la esperanza de que las vacaciones de los estudios me ayudarían a aliviar la tensión que sentía. Quería estar en casa con mi familia. Sabía que estaría volviendo a la fuente de todos mis problemas, pero no me importaba. La familiaridad era preferible a estar solo. Resultó que las cosas solo habían empeorado. Sin mí ahí, papá estaba fuera de control. De alguna forma, mi presencia había sido una especie de mediador sin que lo supiera. En cierto sentido, él no quería decepcionarme. Siendo su único varón, al actuar como verdaderamente había querido actuar cuando yo estaba viviendo en casa. Ya no había frenos en ese vehículo. Papá bebía más que nunca. Se encolerizaba más que nunca. Y parecía que era su segunda naturaleza el empujar a mi madre o a mi hermana fuera de su camino con poco cuidado de la fuerza que utilizaba en donde terminaban cayendo en consecuencia. Durante la cena de Navidad, estábamos reunidos alrededor de la mesa. La familia parecía estar en un humor decente después de un día entero en el que papá mostró sus mejores modales. Estaban usando esa oportunidad para disfrutar el día. Se estaban riendo y bromeando y celebrando. Pero yo no podía. Me sentía sobrecogido por el estrés. Estrés de la escuela. Estrés de la soledad. Estrés por mi familia. Por primera vez en mi vida, me sentía como si estuviera perdiendo el control. Hice mi mejor esfuerzo para aparentar la fachada de buenos ánimos. Sonreí y aparenté a lo largo de la cena y en la mayor parte del postre.
Luego mi hermana dijo algo de lo cual no me pude reír. Algo que se me quedó grabado. Escuché que tu ex, Kayla, ahora está con Kevin Davis. Eso sí que es una mejora, ¿no? Ella, y los demás, se rieron. En cualquier otra situación, yo también me habría reído. Kevin Davis era precioso. No tenía ningún sentimiento residual con respecto a Kayla, y debía haber estado feliz de que ella se consiguiera un sujeto tan apuesto. Pero todos mis sentimientos de rechazo de los meses pasados burbujearon a la superficie. Empecé a respirar agitadamente. La habitación dio vueltas. Años de estrés constante y enojo y miedo se condensaron en una onda, y todo se tornó blanco. Segundos después, cuando mi visión regresó, mi madre estaba gritando. Mi papá se había retirado de la mesa y estaba observándome con miedo y desconcierto. Miré a mi hermana. Los restos de mi hermana. Su cabeza había sido cortada por la mitad. La materia gris se derramaba en la mesa y se mezclaba con su plato de galletas navideñas. Mamá estaba histérica y se había apresurado a un costado de mi hermana. Estaba tratando, sin éxito, de empujar el cerebro de vuelta en el cráneo de su hija. Me sentía vacío, confundido. Todo el asunto era tan surrealista, que una parte de mí pensó que era una pesadilla. Pero luego sentí que mi padre empezó a hablar. La realidad me penetró con una sacudida enfermiza. Tienes un don, Frank, me dijo. Habló lentamente, metódicamente. Me di cuenta de que estaba aterrado. Nunca lo había visto así. No sabía que lo tenías, continuó. Yo no lo tengo. Pero tu bisabuelo lo tuvo. Hizo una pausa. No todos los hombres pueden hacer eso, susurró papá. No todos los hombres son como tú. No todos los hombres. Las palabras se arremolinaban en mi cabeza y recordé todas las veces que él había pronunciado esas palabras. Me sentí mareado. Me enfoqué en la memoria del sentado a un lado de mi cama, con los nudillos amoratados por haber golpeado a mi madre, y diciendo que no todos los hombres eran tan horribles como él lo era. Y, a pesar de eso, aquí me encontraba. Aún peor que él. Cerré los ojos y todo se tornó blanco de nuevo. Sentí un rocío cálido golpeando mi rostro. En la distancia, hubo otro chillido de mi madre. Abrí los ojos. Mi padre había desaparecido. La habitación entera goteaba su sangre. Había entrañas humeantes adheridas al techo, y, pieza por pieza, caían encima de la mesa y de la alfombra empapada. Mamá estaba arrinconada en una esquina, sollozando. Me levanté de la mesa y ella se encogió todavía más, murmurando que me alejara de ella, una y otra vez entre alientos desiguales. Estudié la masacre. Luego me fui sin mirar atrás. No he vuelto a casa desde entonces. Todo el día, cada día, escucho la voz de mi padre haciendo eco en mi mente. No todos los hombres son así, y no todos los hombres son como tú, le había creído. Ahora, sin importar a dónde vaya, no puedo evitar meditar sobre ello cada vez que veo los rostros de los hombres. ¿Crees en las coincidencias? Parece una pregunta extraña, ¿no? Yo tampoco lo he considerado mucho hasta ahora. Hay varias cosas que debo explicar. Ayer se cumplió un año desde que mi hija desapareció. Nunca hubo ninguna nota para el rescate, no se descubrieron los restos y ni siquiera hubo una pizca de evidencia para respaldar las teorías estándares de secuestro u otro acto criminal. Aparte de su ausencia misma, toda la situación se veía impresionantemente limpia. A solo 14 años de edad, había desaparecido sin dejar rastro. Su nombre era Emily. Ahora puedo utilizar ese funesto era con seguridad. Es una bendición agria, una que acarrea un costo enorme para todos nosotros. Cuando Emily desapareció, nos dejó a todos en un estado de ansiedad perpetua. El limbo monstruoso de la incertidumbre. Cada llamada telefónica era una aguja presionada contra nuestra piel, y cada reportaje que se transmitía sobre esa pobre chica que permanecía desaparecida y se presumía muerta, se sentía como sofocar nuestras gargantas con agua hirviendo. El no saber, esa es la tortura real. Hasta ayer, en verdad lo creía. Hasta ayer, cuando recibí un correo de un remitente que no conocía. Un correo que declaraba contener la verdad de lo que le pasó a Emilia aquel terrible día. Lo siguiente es el contenido del correo. De, lo siento 123@gmail.com. Asunto, una disculpa por lo que he hecho. Hola, señora Stanfield.
No le diré mi nombre. Eso no es importante aún. Lo que importa es lo que he hecho, y lo mucho que me arrepiento por haberlo hecho. Seré breve y honesto. Emily está muerta, yo la maté. Me encantaría decirle que fue rápido y piadoso, pero no fue ninguno. Murió lenta y terriblemente. Imagino que mi gozo inicial del suceso no servirá como ningún tipo de consuelo. Amé a Emily por mucho tiempo de una manera a la que podríamos referirnos como inapropiada. La parte más difícil era saber que ella nunca podría corresponderme, al menos no de la misma forma en la que yo lo hacía, aunque no por falta de intentarlo. Había hecho insinuaciones antes. Muy sencillas, en verdad. Pero ella nunca fue muy receptiva ante mi afecto. Sentía asco hacia mí, y eso me hacía sentir pequeño y enojado. Aunque puedo estar agradecido por el hecho de que nunca le contó nada a usted. Supongo que habría sido poderosamente embarazoso para ella si ustedes lo sabían. Sabe lo difícil de que es lidiar con una fantasía, señora Stanfield. He tenido sueños tan desagradables sobre Emily, y sé que son desagradables, pero no puedo evitar encontrarlos excitantes. Me he preguntado muchas veces a lo largo del último año si fue la fealdad del asunto lo que lo hacía tan apasionante. Cuando lo único que tienes es una fantasía que consideras como inalcanzable, pasas mucho tiempo afinándola, como un escultor tallando una estatua, esperando hallar la perfección escondida en el granito. No importa cuántas veces aflojas las válvulas secretamente con tus manos, eso solo apagará la fantasía, pero no la destruirá, no la puede destruir. Solo obtiene otro componente. Quizás son otros 15 minutos de tortura, otro grito. Quizá es una herramienta diferente que se añade a la caja. Para cuando la fantasía ha llegado a su punto de ebullición, es muy compleja como para ser satisfactoria si solo se mantiene en la forma de un juego de pensamientos. Tienes que convertirla en carne. Cálida y gratificante carne. Y lo hice, señora Stanfield, en verdad lo hice. Debo ser honesto. No fue tanto sobre querer vivir la fantasía, fue sobre querer saber si tenía en mí la voluntad de llevarla a cabo. No había dignidad en sacar placer de conjeturas violentas, pero sí lo había en poder decir que tuve el coraje para hacer la única cosa que le podría dar propósito a mi vida. Y hoy, hace un año, demostré que sí tenía el coraje. Mis pequeñas indiscreciones estaban en el pasado. Fui paciente, como un cocodrilo, y jugué el juego largo. Hice que Emily confiara en mí de nuevo con el paso del tiempo. Dejé que se sintiera cómoda cerca de mí, que bajara su guardia. Iba caminando hacia la escuela cuando al fin tomé la oportunidad para hacer mi jugada. Había seleccionado de antemano una cabaña malgastada en el bosque. Preparé unos grilletes e incluso encendí unas cuantas velas para efectos románticos. Aunque admito que más para mí que para ella. Emily estaba ansiosa al comienzo, pero logré convencerla a que visitara la pequeña cabaña conmigo. Detrás de nosotros, la puerta ya había sido cerrada con seguro antes de que ella viera la pistola que yo sostenía. Pero cuando lo hizo, se portó bien y no gritó. Debo decir que estaba un poco decepcionado por eso. No soy un pornógrafo, así que no seré atroz con los detalles de lo que hice. Estoy consciente de que fue perverso, pero poco importa el viento cuando eres un huracán. Toda mi vida fue perversión, oculta y encerrada. Emily fue el canal de esa perversión. Una parte de mí piensa que solo llegué a amarla porque era conveniente, porque era accesible. Usé un martillo, un cuchillo, un par de pinzas y un taladro mecánico. Fue más desordenado de lo que esperaba. Tanta sangre, y tanto de lo demás. En total, pasaron horas hasta que al fin murió, lo cual admiro, pues nunca me dejó divertirme. Emily fue una chica fuerte. Debería estar orgullosa de ella, señora Stanfield. Para resguardar mi propio orgullo, me gustaría decir que no la violé antes de que muriera. No me pude forzar a cruzar esa barrera, sabiendo que sus ojos estarían en mí mientras sucedía. Ese pensamiento me disgustaba. Murió, hasta donde sé, virgen. Una vez que había terminado con ella por completo, y la euforia de todo ya había pasado, surgió en mí la realización de lo terrible que fue eso que hice. Mi placer se tornó en repugnancia, y toda la dulzura que estaba dentro de mí mientras la mataba se sintió amarga. Me di cuenta de que no estaba destinado a ser un asesino, que eso no encajaba conmigo. Que, más allá del placer temporal del acto, el pensamiento de tomar la vida de alguien me indignaba. Fui un soñador que cometió un terrible pero terrible error, uno que le costó la vida a una joven prometedora.
Si había un plan mayor del que todos somos parte, podía sentir que lo que yo había hecho fue un desvío de la ley natural. Estaba decepcionado por mis acciones, y de mí mismo. Ese pequeño experimento me había reventado en la cara por completo. No tenía la habilidad para sobrellevarlo. Una vez que había superado la ola inicial de miedo y pánico, corté el cuerpo de Emily en pedazos pequeños que eran fáciles de cargar. Tomé todos los pedazos, envueltos en tela, y los quemé en el bosque utilizando combustible. Luego de eso, enterré el lote de huesos achicharrados y cenizas, deseando que pudiese simplemente olvidarme de todo. Matar a Emily y hacer las cosas que le hice a su cuerpo no fueron actos de coraje. He comprendido esto a lo largo del último año. Fueron actos de obsesión y cobardía, de una persona que no es lo suficientemente fuerte como para superar sus impulsos más oscuros. He estado invadido por la culpa, envuelto en recordatorio de la vida que he tomado y que nunca podré devolver. Es por eso que he decidido hacerlo más cortés e informarle que tomaré otra vida, la mía. Lo único que podré llegar a ser es un peligro para las personas que me rodean, una bomba de tiempo destinada a estallar y herir a otro inocente. Lo único altruista para una persona en mi posición es removerse a sí misma del problema. Lo siento por lo que le hice a Emily. No espero que me perdone, ni tampoco creo que lo merecería. Solo espero que esto le dé algún tipo de cierre y que le permita seguir adelante. Mis más sinceras disculpas. Tras leer el correo, lloré por horas. Esta reacción violenta no fue porque hubiese sido contactada por el asesino de mi hija, sino porque sentía que alguien le estaba jugando a mi familia una broma horrorosa luego de todo por lo que habíamos pasado. Y en el aniversario de la desaparición de Emily, para colmo, no se lo mostré a mi esposo o a mi hijo. Cargué con la cruz por mi propia cuenta y vestí un rostro valiente para ellos, sabiendo que el aniversario era duro para todos. No dejaría que el monstruo al otro lado de ese correo destruyera a mi familia. Pero esta mañana escuché un disparo sonoro desde la habitación de Joseph, mi hijo. Para cuando mi esposo y yo forzamos la puerta, era muy tarde. De alguna forma, había conseguido un arma y se disparó en la frente. Así que, con esto en mente, te lo preguntaré de nuevo, ¿crees en las coincidencias? He estado rastreando detenidamente todo este asunto de la retirada de tampones del mercado. He guardado cada artículo a pesar de que son muy limitados. He recolectado cualquier testimonio que encontré por internet. Es un problema importante para mí por muchas razones. La primera es que soy una mujer y sucede que menstruo cada mes. La segunda es que soy una del 60% de mujeres afectadas por esta retirada de tampones. He decidido documentar mi experiencia exacta en caso de que ocurra algo aún peor. Apuesto que muchos de ustedes han tenido experiencias similares con esta retirada. Por favor, si es así, hágamelos saber. No están solas. Vivo en Estados Unidos, por lo que solo puedo hablar de mi propia experiencia, pero sé de casos similares en Inglaterra, Canadá y otros países. Se me ofreció una gran suma de dinero para mantener mi historia en silencio. Fue igual con todas nosotras. Pero no voy a tomar su dinero. Hubo mujeres que fallecieron por esto. Vi a una mujer degradarse frente a mí, ¿y quieren que tome su dinero para que me calle? Nunca. No me importa lo que pase ahora. Fue el noviembre pasado cuando empecé a experimentar síntomas. Primero, tomen en consideración que he estado usando tampones desde que tengo 15 años. Sé todo sobre el síndrome de shock tóxico e higiene básica. No soy una novata con la menstruación. Pero ese mes comencé a sentir algo raro. Me llegó la regla a inicio de mes, como sucede típicamente. Pasado un día de mi periodo, tuve una sensación de picazón. No era una picazón normal, se sentía como si alguien estuviese cepillándome la vagina desde adentro con un rastrillo. No me preocupaba que fuera una ENS, dado que no había tenido relaciones sexuales en varios meses. Pasé incómoda todo el día laboral, retorciéndome en mi silla. No podía esperar para irme a casa. Cuando al fin lo hice, tomé un baño. Me quité la ropa, me saqué el tampón y me sumergí en el agua. El líquido cálido me hizo sentir mejor en todo aspecto. Dejé escapar un suspiro de alivio. Debió de haber sido alguna reacción extraña a algo. Me salí, me puse un tampón nuevo y me fui a dormir. Me desperté a la mitad de la noche bajo un olor extraordinario. La picazón había vuelto.
solo que ahora se asemejaba más a cuchillas. Tiré de las sábanas, descubriendo que la parte inferior de mi cuerpo estaba cubierta en sangre. Grité y traté de llegar al baño, pero mis piernas habían perdido firmeza por el dolor. Terminé arrastrándome hacia ahí, sollozando. Tenía la certeza de que alguien me había cortado desde adentro. Me las arreglé para arrodillarme a un lado de mi bañera y llenarla de agua. Con el temor de que quitarme el tampón me causaría aún más dolor, acerqué mi mano tentativamente. Lo deslicé y me le quedé viendo. El tampón lucía como si hubiese sido desgarrado mientras estaba dentro de mí. Me metí en la bañera, pero el dolor no se detuvo. De hecho, empeoró. Recuerdo haberme mareado. Me di cuenta de que la sangre que se colaba en la bañera no era solo de mi periodo. Debía haber tenido heridas dentro de mi vagina que sangraban profusamente. Perdía demasiada sangre. El agua estaba extrayéndola y mi mente se tornaba borrosa. Me desmayé. Gracias a Dios que mi vecino me escuchó gritar y llamó al 911. Me desperté en el hospital. Mis piernas estaban sujetas a estribos. El dolor había minorado, pero aún podía sentir los vestigios entre mis piernas. Me quejaba agónicamente. Mis sonidos alertaron al doctor, quien se movilizó hacia mí. ¿Qué fue lo que me pasó? Él frunció el ceño y revisó una de las máquinas a las que estaba conectada. Perdiste mucha sangre. No debes tomar un baño si tienes un corte tan profundo. Así es como las personas se matan a sí mismas, suspiró. Eras la 13ª mujer que ha sido ingresada aquí por este tipo de heridas. ¿Puedes decirme lo que sucede? No fue nada de lo que me enterara. Solo pasó de un momento a otro. Déjame adivinar, ¿estás menstruando? Lo miré entrecerrando los ojos. Sí. ¿Usaste un tampón? Sí, y ahí fue cuando me contó de cómo estaban retirando el producto. Al parecer, no se había hecho público aún, pero compañías habían alertado al cirujano general de que estaban a punto de anunciar una retirada de tampones a nivel mundial. El cirujano general había alertado a los hospitales de que podrían tener un influjo de pacientes con laceraciones extremas en sus vaginas. Bastardos, ¿no? Estaba muy herida como para ir a casa, así que me quedé en el hospital. Mis heridas no mejoraban en lo absoluto. Un doctor me cosía, gracias a Dios por la morfina, pero, dentro de unas horas, las suturas se rompían. Descartaron que fuese un sarpullido y sabían que no me lo estaba haciendo a mí mismo. Una enfermera me dijo que, 2 días después de mi llegada, había otras 40 mujeres en mi misma condición. Descubrí luego que 2 mujeres habían muerto ya. Estaba aterrorizada. No tenía idea de qué era lo que me pasaba y el dolor era insoportable. Si no hubiera sido por las drogas que me daban, puede que no hubiera sobrevivido. Fue 10 días después cuando la conferencia de prensa tuvo lugar. La miré desde mi cama. Ahora estaba conectada en todo momento a pintas de sangre, dado que continuaba perdiendo demasiada. Para ese momento ya no estaba menstruando. Toda la sangre que perdía era por los cortes en mi vagina que se seguían abriendo. La mujer que lideró la conferencia de prensa vestía un saco y falda rosas acicalados. Representaba a Tampax, pero todas las marcas estaban dando el mismo discurso. Dijo que algo había contaminado todo un cargamento de tampones. Lo describió como un evento desafortunado. Recomendó a todas las mujeres que visitaran un hospital inmediatamente si habían usado un tampón en el último mes. Dijo que aunque había contrariedades médicas de alto riesgo asociadas con el uso de los tampones, tenían una cura. Recibía el nombre de Ophiocordyceps unilateralis. Supuse que era el término médico para alguna droga. Se disculpó solo una vez y la conferencia terminó. Luego de la transmisión, el hospital se llenó de mujeres. No tenían suficientes habitaciones para todas. Eventualmente, había 2 camillas en mi habitación y ahora tenía 2 compañeras de cuarto. Sus nombres eran Mary y Justine. En realidad, me sentía agradecida por la compañía. Mary estaba en muy mala condición. Había usado los tampones por casi 7 días y había ignorado el dolor y el sangrado. No tenía seguro médico, así que no fue a un hospital. Justine me dijo que la infección se había esparcido hacia el útero de Mary, que probablemente había irrumpido en el resto de su cuerpo. La piel de Mary era gris y lloraba siempre. El doctor le daba tanto medicamento para el dolor como era posible, pero no ayudó. Justine y yo hablábamos por lo bajo mientras Mary sollozaba en su cama. Nos dieron la cura tan pronto como llegó al hospital.
Estaba contenida dentro de una píldora que supuestamente tenían que insertar en nuestras vaginas. La píldora se desintegraría y la medicina sería absorbida. Por supuesto, el procedimiento fue increíblemente doloroso, pero solo quería que esa historia de horror terminase. Nadie nos dijo. Nadie mencionó lo que iba a pasar. Nadie nos dijo con exactitud lo que estaba sucediendo. Fue por eso que nos ofrecieron el pago cuando todo acabó. Si guardamos silencio, ellos pueden recuperarse. Pero lo que vi esa noche lo albergaré por siempre. Una vez que el supositorio había sido colocado, el doctor salió de la habitación y cerró la puerta. Fue un poco raro que cerrara la puerta, pero no lo noté en el momento. Hice una broma tonta sobre cómo eso había sido el único tipo de acción que había recibido ahí abajo en meses. Justine se rió, creo. Mary estaba gimoteando. Vimos televisión Barta y divagamos en conversaciones. Cerca de las 11 de la noche, Justine dijo que sentía algo raro. Me volteé hacia ella y estaba temblando. Le pregunté si debía llamar a la enfermera, pero mi boca se secó. Podía ver cómo salían por debajo de su bata de hospital. Debieron de haber sido miles. Miles de hormigas diminutas saliendo de ella. Empezó a gritar. Los insectos se movían con simetría robótica. Todas se seguían el paso entre sí desde su vagina. Se subieron a su cuerpo y hasta su cara. Ella trató de matarlas, pero había demasiadas. Se subieron hasta la parte superior de su cabeza y se quedaron ahí. Estaban cubiertas en sangre, sangre que habían marcado por su piel en tanto la recorría. Presioné el botón de auxilio una y otra vez, pero nadie vino. Había gritos haciendo eco desde las demás habitaciones también. Luego Mary comenzó a gritar. Estaba muy asustada como para mirar, pero no le podía quitar los ojos de encima. También empezaron a salir hormigas de ella, pero parecían venir desde varios lados. Hice la conexión, estaban devorando su piel para llegar a la superficie. Dado que la infección se había esparcido a tantas partes de su cuerpo, las hormigas provenían de todos lados, excavando una salida que les permitiera llegar a la cima de su cabeza. Horrorizada, la observé mientras un nido de hormigas perforó su ojo izquierdo. Mary dejó de gritar y comenzó a atragantarse. Estoy apenada de decir que me volteé hacia el lado opuesto. Se iba a morir. Me sucedió a mí también, pero no quiero entrar en detalle. Solo quiero que sepan que fue lo peor que me ha pasado. No puedo dormir porque aún las veo manar desde mi piel, marcándome con mi propia sangre en todas direcciones. No puedo pasar una tan sola hora sin sentir que aún están arrastrándose por mi cuerpo. Ninguna cantidad de dinero lo remendará. Ophiocordyceps unilateralis es un hongo. Se come a las hormigas desde adentro hacia afuera y toma el control de sus cerebros. La hace ir al punto más alto que pueda encontrar, previo a matar a la hormiga para que luego se pueda esparcir. El cirujano general debió verse forzado a usar esto porque las hormigas se habían enterrado a tanta profundidad en nuestros cuerpos, que los métodos típicos no podrían haberlas alcanzado. Los doctores sabían desde un principio que teníamos hormigas dentro de nosotras, pero no dijeron nada. Las compañías de tampones no dijeron nada. Nos dejaron sufriendo en la ignorancia. Bastardos. Como la mayoría de las mujeres afectadas, tengo daños residuales. Mi vagina está infestada de cicatrices y el sexo es casi imposible. Lo que es más, nunca podré tener hijos. Por semanas, después de aquel suceso, hubo hormigas solitarias que se salían de mi cuerpo hasta que finalmente sucumbían al hongo. Solía preocuparme que nunca me pudiera deshacer de ellas. No tenemos idea de qué le permitió a las hormigas sobrevivir dentro de nuestro cuerpo o de qué efecto tendrá el hongo como tal en nosotras. Escuché un rumor, de alguien en mi grupo de apoyo, sobre una mujer afectada que escaló hasta la cima de un poste de luz, antes de morir como sucedió con las hormigas. No hace falta decir que ya no uso tampones. Una lección aprendida con esfuerzo sobre la depilación corporal. Mis problemas comenzaron cuando me di cuenta de que se me habían acabado las hojas de afeitar y los suministros de cera y que mi entrepierna parecía la selva amazónica antes de la mecanización de la industria maderera. Mi cita debía llegar en media hora. Entonces, recurrí a algo poco convencional. Ahora me doy cuenta, no fue la mejor idea. Primero voy a contar una pequeña historia de fondo. No me avergüenza decir que disfruto del sexo.
La creencia generalizada de que una mujer debería suprimir su deseo sexual porque la sociedad lo considera inapropiado siempre me ha disgustado. El sexo es genial. El sexo seguro es maravilloso. Me respeto a mí misma y respeto a los hombres con los que me acuesto. Todo lo que pido es que reciba el mismo respeto a cambio. Son solo dos personas haciéndose felices mutuamente. Ahora bien, lo sé desde que tenía 15 años. 2 décadas de experiencias positivas no han hecho más que fortalecer mis sentimientos sobre el tema. Dicho esto, hay algunas responsabilidades personales que siento que tengo, como mantenerme al día con las tendencias de afeitado. Para ser honesta, no soy una gran admiradora del concepto detrás de afeitarme. Si lo piensas bien, en realidad es un poco espeluznante, pero aún así admito que disfruto la sensación de la falta de pelo. Supongo que es una compensación. Prefiero afeitarme, pero también me he depilado mucho. Pero tengo que tener cuidado porque soy alérgica a algunas feras del mercado. No sé qué sustancia química o fragancia en particular es la que causa la irritación, pero el sarpullido que produce picazón mantiene a la planta baja fuera del negocio durante más de una semana mientras desaparece. Nadie quiere quitarse una tanga y ver eso mirándolos a la cara. Entonces, volvamos al otro día. Encontré algo en el apartamento que pensé que funcionaría como cera, así que lo probé. Dolía muchísimo y era una verdadera perra lavarlo, pero hizo el trabajo. Mi cita llegó cuando él dijo que lo haría. Nos llevamos bien durante la cena y terminamos de regreso en mi apartamento, donde ambos logramos alcanzar el orgasmo a pesar de estar tan llenos por la comida que éramos como dos ballenas varadas golpeándose una a la otra. Como ambos teníamos que levantarnos temprano a la mañana siguiente, le dijimos las buenas noches y él se fue a casa. El picor me despertó antes del amanecer. Comenzó con mis axilas, pero luego pasó a mí, si se me permite usar los términos médicos, caja y culo. Me levanté de la cama y fui al baño. El espejo confirmó mi suposición, otra vez esa maldita reacción alérgica. Se estaban formando ronchas en áreas extremadamente sensibles y parecía que ya me estaban saliendo un montón de pelos encarnados. Me preparé y rocié las áreas afectadas con alcohol isopropílico, esperando que ninguno de los encarnados se infectara. Me duché y me lavé, luego volví a la cama. Todavía me picaba. Cuando me levanté para ducharme, la hinchazón parecía bastante desagradable y los encarnados, a pesar de mis mejores esfuerzos, estaban empezando a tener puntos blancos. Me levanté y me fui a trabajar. Me senté en mi cubículo sintiéndome completamente miserable. La picazón fue mucho peor que cualquiera de las reacciones que había tenido antes. Cuando me levanté para ir al baño, revisé los daños. Casi vomito. Un triángulo casi perfecto de puntos blancos densamente agrupados ocupaba toda el área que había depilado. Peor aún, y esto va a ser asqueroso, pero no hay forma real de evitarlo, habían estado apareciendo todo el tiempo que estuve sentado en mi escritorio. Mi ropa interior estaba empapada. Después de limpiarme lo mejor que pude, hablé con mi jefa y le dije que tenía que irme temprano. Ella dijo que no había problema, así que me fui y me dirigí directamente a la clínica sin cita previa. Tuve suerte y me atendieron de inmediato. La doctora levantó las cejas hasta el techo cuando vio la reacción que estaba teniendo, pero rápidamente me aseguró que ella ve a personas que constantemente se irritan la piel por la depilación. Me dio una especie de ungüento para frotarlo 2 veces al día y dijo que si no mejoraba en una semana, me daría algo más fuerte. Cancelé la cita que tenía con el chico simpático de la otra noche. Me sentí bastante mal, pero él fue comprensivo. Dijo que tenía que irse de viaje de negocios al día siguiente y que estaría fuera por una semana. Le dije que esperaba con ansias su regreso, suponiendo que dentro de una semana estaría libre de problemas. Spoiler, no lo estaba. Apliqué la pomada con diligencia durante unos días y la mayoría de los puntos blancos dejaron de aparecer. Sin embargo, la hinchazón persistió. Lo mismo con el picor. Mis axilas no estaban particularmente mal, pero mi perineo y el área circundante eran un área de desastre. Estaba súper hinchada y me dolía caminar e ir al baño. La otra noche, 6 días después de haber ido al médico, la picazón se convirtió en un dolor intenso. No era insoportable, y si lo hubiera sido, habría ido a urgencias de inmediato, pero fue suficiente para mantenerme dando vueltas en la cama. La clínica empezó a atender pacientes a las 6 de la mañana y yo planeaba ser la primera persona en llegar cuando se abrieran las puertas. A medida que avanzaba la noche, me sentía estable. Intensificar la presión sobre el área afectada. Se puso mal.
Me rasqué el pijama y sentí pequeños chasquidos bajo las uñas. Cuando aparté la mano, tenía los dedos mojados. Me amordacé. Me fui a la ducha. Como ustedes me agradan, no voy a ser tan gráfica como podría ser. Sin embargo, puedo asegurarles que leer esto será extraordinariamente desagradable. Antes de meterme en la ducha, usé mi teléfono para tomar una fotografía rápida de mi área perineal. No lo compartiré contigo. Pero Dios mío, desearía no haberlo visto. Los pequeños puntos blancos de la zona se habían agrupado en unos pocos muy grandes. Sobresalían de la piel casi media pulgada y supe de inmediato que eran la causa de la presión que sentía. Borré la foto, me metí en la ducha y apreté el más grande tan fuerte como pude. Su contenido se desparramó por el suelo de la bañera como una bola de saliva pastosa. Vi como el agua lavaba las partes pegajosas. Me incliné para ver lo que quedaba, grité a todo pulmón, me puse la ropa y conduje hasta el hospital. No te preocupes, estaré bien. Sin embargo, tuve que hablar con muchos especialistas, muchos médicos inteligentes cuya curiosidad era obvia. Me mantuvieron ahí durante unas horas y me limpiaron la entrepierna y las axilas bastante a fondo. Luego me dieron de alta con un montón de medicamentos y me encargaron compartir algunos consejos que aprendí con tanto esfuerzo. Así que aquí está. Asegúrate siempre de que la piel de la que estás a punto de depilarte esté limpia. Tenga en cuenta el filo de su navaja al afeitarse y, si se depila con cera, haga todo lo posible para evitar cualquier producto químico al que pueda ser sensible. Manténgase alejado de productos depilatorios que no hayan sido evaluados por la FDA. Esto incluye, entre otros, cremas, láseres y ceras. Además, se desaconsejan los productos depilatorios caseros. Ese fue mi error. Bueno, uno de dos. Nadie debería utilizar nunca papel matamoscas para eliminar el vello, especialmente papel matamoscas que no viene recién sacado de la caja. Esto se debe a que no importa cuán limpio se vea o cuán meticulosamente haya sacado las moscas de sus confines pegajosos, es posible que dejen pedazos. En mi caso, esos trozos eran nuevos.